Hare Krishna, buen día, reverencias para todos. Bueno, estamos una vez más para leer la Bhagavad Gita en esta mañana de martes 5 de mayo. Bueno, primero que nada, como siempre, quiero agradecer a Prabhu Chitrak por haberme invitado a leer junto con ustedes tan misericordiosamente. Bueno, lo que se está transitando entonces es el capítulo 12 y hoy toca leer el texto 5. Pero bueno, primero antes de leer, vamos a cantar un poquito. Yo siempre digo lo mismo, yo transmito a esta hora de la mañana igual, ya es bastante, son las 8 quizás se vaya conectando alguno, pero a veces transmito un poquito más temprano, de todas maneras igual sigue siendo temprano, así que lo digo. Si alguno tiene algún aporte, algún comentario o alguna pregunta que hacer, por favor que la hagan en la parte de comentarios y la vamos viendo. Si esto se ve, porque esto después se ve en diferido y ahí es cuando se va reproduciendo, porque hasta ahora suele haber uno, dos, nadie, toda la hora, ¿no? Entonces después en la semana se va reproduciendo. Si alguno tiene alguna duda, me puede consultar y la vamos viendo, la vamos evacuando convenientemente. Bueno, deseamos que vamos a cantar un poquito el Jayo Radha Madhava para empezar. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Yashashana Ranjana Yasodhanandana Yashashana Ranjana Shamunatiga Vanachari Shamunatiga Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Yashashana Ranjana Yasodhanandana Yashashana Ranjana Shamunatira Vanachari Shamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Bueno, vamos a leer entonces. Decíamos el capítulo 12, el texto número 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, dice Klesho Dikatarastesham Avyashakta Chetasam
avyaktahi gatirtukam dehavavir avapiate. De vuelta. Kleyodikarastam tesham avyakta shakta chetasham avyaktahi gatirtukam dehavavir avapiate. Una vez más. Kleyodikatarastesham avyashakta chetasham avyaktahi gatirtukam dehavavir avapiate. Bueno, y esto quiere decir lo siguiente palabra por palabra. Que Kleya quiere decir problema. Adikataraha, mucho. Teyam, de ellos. Avyakta, a lo no manifestado. Ashakta, apegado. Chetayam, de aquellos cuya mente. Chetayam, de aquellos cuya mente. Avyakta, hacia lo no manifestado. Hi, ciertamente. Gati, progreso. Dukam, con dificultad. Dejavavi, por los encarnados. Avapiate, se logra. Y la traducción de esto es la siguiente. Para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto no manifestado, impersonal del Supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esa disciplina siempre es difícil para aquellos que están encarnados. Y el significado que da su divina gracia hace Bhaktivedanta Srila Prabhupada es el siguiente de este verso, de este texto. Los trascendentalistas que siguen la senda del aspecto impersonal, no manifestado e inconcebible del Señor Supremo, reciben el nombre de Jnana Yogis. Y las personas que se hallan en pleno estado de conciencia de Krishna, dedicadas al servicio devocional del Señor, reciben el nombre de Bhakti Yogis. Ahora bien, aquí se expresa de un modo categórico la diferencia que hay entre un Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. El proceso de Jnana Yoga, aunque en fin de cuentas lo lleva a uno a la misma meta, es muy dificultoso, mientras que el sendero del Bhakti Yoga, el proceso de estar al servicio directo de la Suprema Personalidad de Dios, es más sencillo y natural para el alma encarnada. El alma individual está encarnada desde tiempo inmemorial. Para ella es muy difícil entender simplemente de un modo teórico que no es el cuerpo. Por lo tanto, el Bhakti Yogi acepta la deidad de Krishna como venerable, debido a que en la mente hay cierto concepto corporal fijo de que ese modo puede ser aplicado. Claro que la adoración de la Suprema Personalidad de Dios en la forma que Él tiene en el templo no es idolatría. En la literatura védica se constata que la adoración puede ser saguna o nirguna del Supremo, ¿no? Con atributos o sin ellos. Eso quiere decir saguna o nirguna. La adoración de la deidad del templo es saguna, ya que al Señor se lo representa con cualidades materiales. Pero la forma del Señor, aunque se represente por medio de elementos materiales tales como la piedra, la madera o un óleo, no es de hecho material. Esa es la naturaleza absoluta del Señor Supremo. En relación con esto se puede dar un ejemplo de la vida diaria. En la calle hay buzones de correo, y si ponemos en ellos nuestras cartas, es seguro que éstas llegarán a su destino sin dificultades. Pero un buzón antiguo o uno de imitación que encontremos en alguna parte y que no esté autorizado por la oficina de correos, no va a servir. De igual manera, Dios tiene una representación autorizada en la forma de la deidad, que se denomina Archa Vigraha. Ese Archa Vigraha es una encarnación del Señor Supremo. Dios acepta a través de esa forma el servicio que se le preste a Él. El Señor es omnipotente, todopoderoso.
Por lo tanto, mediante su encarnación Archaviraja, puede aceptar los servicios del devoto tan solo para la conveniencia del hombre que se encuentra en la vida condicionada. Así que, para el devoto, no hay ninguna dificultad en dirigirse al Supremo inmediata y directamente. Pero para aquellos que están siguiendo el camino impersonal hacia la iluminación espiritual, el sendero es difícil. Ellos tienen que entender la representación no manifestada del Supremo a través de escrituras védicas, tales como los Upanishads, y tienen que aprender el idioma, entender los sentimientos que no se perciben y comprender a la perfección todos esos procesos. Eso no es algo muy sencillo para el hombre común. La persona consciente de Krishna dedicada al servicio devocional, simplemente por la guía del maestro espiritual genuino, simplemente por ofrecerle reverencias a la deidad tal como se estipula, simplemente por oír hablar acerca de las glorias del Señor y simplemente por comer los remanentes de la comida que se le ofrecen al Señor, llega a comprender de un modo muy fácil a la suprema personalidad de Dios. No hay ninguna duda de que los impersonalistas están emprendiendo sin necesidad un sendero penoso, con el riesgo de que al final de todo no lleguen a la comprensión plena de la verdad absoluta. Pero el personalista, sin ningún riesgo, problema ni dificultad, se dirige a la suprema personalidad de Dios directamente. En el Srimad Bhagavatam aparece un pasaje similar. Ahí se declara que si en fin de cuentas hay que entregarse a la suprema personalidad de Dios, este proceso de entrega se denomina Bhakti. Bueno, eso lo dice entre paréntesis, ¿no? Pero en vez de ello, uno se toma la molestia de tratar de entender lo que es Brahman, o sea, lo impersonal, el aspecto impersonal, ¿no?, de Krishna, y lo que no lo es, y emplea toda su vida de ese modo, el resultado de ello es sencillamente una molestia. Por lo tanto, aquí se aconseja que uno no vaya por ese sendero difícil de la autorrealización, ya que el resultado final es incierto, o sea que no se puede garantizar, ¿no? La entidad viviente es eternamente un alma individual, y si ella quiere fundirse en el todo espiritual, puede que logre comprender los aspectos de la eternidad y conocimiento de la naturaleza original, de su naturaleza original, pero no comprenderá la porción de la dicha. Por la gracia de un devoto, esa clase de trascendentalistas, sumamente entendido por la gracia de un devoto, esa clase de trascendentalistas, o sea, el devoto, sumamente entendido en el proceso de Jnana Yoga, puede llegar al plano de Bhakti Yoga o al servicio devocional. En ese momento, la larga práctica del impersonalismo también se vuelve una fuente de problemas, porque él no puede abandonar la idea, de modo que el alma encarnada siempre está en dificultades con lo no manifiesto, tanto en el momento de la práctica como en el momento de lograr la comprensión. Cada alma viviente es independiente de una manera parcial, y uno debe saber con toda certeza que esa comprensión de lo no manifestado va en contra de la naturaleza de su bienaventurado ser espiritual. Uno no debe emprender ese proceso. Para cada entidad viviente individual, el proceso de conciencia de Krishna, que implica el dedicarse plenamente al servicio devocional, es el mejor camino. Si uno quiere hacer caso omiso de ese servicio devocional, existe el peligro de caer en el ateísmo. Esto es importante. Así pues, este proceso de centrar la atención en lo no manifestado, lo inconcebible, en lo no concebible, lo que se encuentra más allá del alcance de los sentidos, tal como ya se expresó en este verso, jamás debe fomentarse, especialmente en esta era. El Señor Krishna no lo aconseja. Lo leo una vez más. Kleshodika tarashtesham avyakta shakta chetasham
avyaktahi gatirdukam dehavavir avapiate. Para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto no manifestado e impersonal del Supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esa disciplina siempre es difícil para aquellos que están encarnados. Bueno, Om Anjana Timirandasya Jananjana Sarakayakak Shurum Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, Jayapataka Swami, me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. Yo a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishwapadaya Krishna, Prestaya Putale, Srimate, Jayapataka Swami, Nitinamine. Nama Acharyapadaya, Nitai Kripa, Predayine Gaura, Kata, Damadaya, Nagaragrama Tarine. Panchakalpa, Turvescha, Kripa Sindhu, Vyevacha, Patitanam, Vavanemyo, Vaishnavyo, Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces acerca de este verso. Acá vamos a refrescar de lo que venía hablando, lo que habla en este, lo que veníamos hablando la semana pasada, esto de lo impersonal y lo personal, lo difícil que es concentrar la mente en lo impersonal y lo práctico, lo seguro que es concentrar la mente en lo personal. Este concepto de, como acá se explica, saguna y nirguna, ¿no? Saguna es con cualidades y nirguna sin cualidades, ¿no es cierto? Es muy difícil, acá Prabhupada explica, concentrar la mente en lo no manifestado. Yo la semana pasada había hecho un ejemplo, ¿no? Con eso de ponerles un papel, ¿no? A ver, vamos a poner un papel. Pasa que no tengo papeles. Bueno, había hecho un ejemplo, ¿no? De ponerles así, taparles, ¿no? Con un papel, ¿no? Y que no vean nada. Entonces de esa forma uno ve blanco. Y concentrar la mente en eso, meditar en eso. Y aparte sentir algo con respecto a eso. Meditar, o sea, es concentrar la mente y el corazón en eso, en la nada, en una cosa abstracta, ¿no? Acá explica también que el alma condicionada no le es fácil de un modo teórico entender que no es el cuerpo, de un modo práctico entender que no es el cuerpo. Entonces, porque lleva muchos años, desde tiempo inmemorial, dice acá, ¿no? Condicionada. Entonces, por eso es que el devoto acepta la forma de la deidad. Eso es importante. Acá habla de la deidad, ¿no es cierto?, del Señor, y que no es idolatría la deidad. ¿Por qué? Porque la idolatría es cuando uno reemplaza la divinidad con un ídolo, se llama, con algo que no es Dios, y lo pone en su lugar. El ejemplo que se me viene ahora a la mente es el famoso ejemplo del vellocino de oro, ¿no? Esto de cuando Moisés cuando fue a buscar los 10 mandamientos, las tablas con los 10 mandamientos a la montaña, el pueblo entró en ansiedad y entonces dijo, bueno, ya que no viene Moisés, ya está, ponemos otro. Y pusieron el vellocino de oro, un becerro de oro. Y empezaron a adorar al dinero, pusieron un semidios, pusieron otra cosa, un reemplazo de la divinidad. Eso es un ídolo. Algo que enfocar el corazón de uno, la mente y la adoración en algo que no es Dios, en reemplazo de Dios con todo lo que eso conlleva, o sea, la suprema personalidad de Dios, suprema y absoluta, la causa de todas las causas, la verdad suprema y absoluta. Cada una de esas palabras dice muchísimo. La verdad suprema y absoluta, la causa de todas las causas, la suprema personalidad de Dios. Si uno analiza cada una de esas palabras, eso es Dios técnicamente, ¿no es cierto? Entonces nada puede reemplazarlo porque es lo absoluto, es lo más grande, es lo supremo. También es el concepto de supremo es lo más grande, no hay otra cosa más grande. Entonces poner en reemplazo de Dios a un semidios o otra cosa, eso es idolatría. ¿Está bien? Bueno, ni hablar en ese momento pusieron al vellocino, de un vellocino de oro porque era el dinero. El dinero es un Lakshmi. Lakshmi es una semidiosa. Pero Lakshmi
Vamos a pensar que está a los pies, masajeando los pies de Narayan, o sea, a los pies de Krishna está el dinero. El dinero es una energía de este universo, Lakshmi. Por eso los devotos dicen Lakshmi siempre cuando se refieren al dinero. Porque Lakshmi es una energía, ese es el nombre concreto, ¿no es cierto? Es una energía, un semidios que maneja, una semidiosa en este caso, que maneja ese poder, ¿no es cierto? Esa energía, ese poder del universo. Hay muchos poderes del universo. El universo está lleno de cosas, ¿no? de energías. Entonces, pero pónganse a pensar que el dinero no podría nunca ser Dios. Pero uno dice, bueno, el dinero maneja todo en este mundo. Bueno, sí, pero hay alguien que maneja el dinero. Entonces, ni hablar de cosas más bajas. En ese caso pulsaron el dinero, por lo menos un semidios. En este caso, a medida que va avanzando la era de Kali, cada vez vemos cosas más paupérrimas. Por ejemplo, no sé, un futbolista ponemos. En vez de 10, Dios. A mí me parece que es más un chiste eso, pero en algún punto a veces llega. He visto hasta la iglesia maradoniana. O sea, creer realmente que Dios es un jugador de fútbol, es Dios, eso es idolatría. Eso es algo que no es correcto. En lo que hacen los cristianos, por ejemplo los católicos, por ejemplo, me gusta decir tradiciones concretas, pero en este caso las vamos a mencionar porque a veces se suele usar como argumento lo que es falso en contra de ellos, es decir, voy a decir algo a favor de esta gente. Lo que pasa es que igualmente de todas maneras no hacen adoración de la deidad, pero a veces se dice, bueno, y la Virgen María y San Cayetano y eso no es adoración no es idolatría eso. No, eso no es idolatría, porque primero que ellos no adoran a San Cayetano, no, sino que veneran. Venerar es otra cosa, no es adorar. Adorar es poner la mente y el corazón y el servicio de o un ídolo o de la deidad, ¿no es cierto? Que sería Dios. Pero la veneración es el pedir las bendiciones porque esos son santos. Los santos son los sadhus. O sea, es muy común en la India ver que cuando pasa un sadhu van y le tocan los pies y pedirle bendiciones a un sadhu que mi guru con un palito te toca la cabeza. Porque un sadhu puede otorgar, porque cuando uno es un santo, un devoto puro, por lo general los devotos puros son árboles de los deseos, ¿no? Por eso el Vanchakalpa, Tarubhyascha, los devotos son árboles de los deseos y Krishna tranquilamente cumple los deseos de los devotos y los devotos puros pueden interceder sin ninguna dificultad ante Krishna por nosotros. Por eso que los maestros espirituales deben ser devotos puros. Entonces, pedir la bendición de los devotos puros es algo correcto, es algo acertado. Entonces la veneración de los devotos puros obviamente uno no va a pedir cosas superfluas, ¿no es cierto? Banales. Pero bueno, por eso es que a San Cayetano le piden trabajo, a la Virgen le piden que interceda ante ella, es la madre de un Shakti-Abheya avatar, entonces que caerle en gracia a un Shakti-Abheya avatar de Krishna. Esa es la adoración, pero esa es la veneración de sadhus, de santos, que no es idolatría. Idolatría es otra cosa. Idolatría, como dije, algo que no tiene nada que ver, poner al dinero como causa suprema y absoluta, digna de adoración en reemplazo de Dios, o en lugares, hay cosas más banales, como decíamos, el ejemplo del futbolista, pero el futbolista es un ejemplo nada más. Entonces, los devotos acá dice que aceptan la deidad, eso es lo que se llama Archa Vigraha, la deidad, cuando Krishna tiene una forma, Krishna tiene formas, el Dios, la deidad, o sea, Dios tiene formas, esa forma se llama Archa Vigraha. Las formas de Dios están autorizadas en las Shastras, en los textos sagrados, no es que se inventan formas de Dios, porque eso es caprichoso, eso es especulativo. No es que las formas de la deidad que vemos son inventadas.
No, esas formas están en las yastras, ¿no? Por ejemplo, el Ayanulambita Bahu, ¿no? El señor Chaitanya, cuando vemos a la deidad en el templo que está así, la deidad, por ejemplo, Ayanulambita Bahu quiere decir aquel de los brazos que llegan hasta las rodillas. Si uno mira los brazos de las deidades, llegan hasta las rodillas del señor Chaitanya. Tiene 3 pliegues en el cuello. Si uno mira las deidades, tienen 3 pliegues en el cuello. Dios tiene eso, tiene el pecho amplio, la cintura angostita, las caderas anchas, tiene los muslos fuertes, tiene las palmas y los pies rosados. Fíjense cuando ven, ya sea el señor Ramachandra, ya sea, no sé, Baraja, Krishna, el señor Chaitanya, cualquier avatar tiene eso siempre se ve como característica, las palmas rosadas y los pies rosados. Fíjense, presten atención a eso. Tiene los ojos en forma de pétalos que llegan hasta casi las orejas. Ojos grandes tiene la deidad, la forma de Dios. Tiene muchas características, hay muchas otras. Pero bueno, esa es la deidad que se adora en el templo. Y no es material, o sea, Archa Virgaja quiere decir que Dios acepta instalarse, ponerse, posicionarse en las cosas materiales, en la piedra, en la madera, en el metal, ¿no es cierto? Las deidades son de bronce, también, pero no es que se está adorando metal, se está adorando madera, se está adorando piedra. Hay un pasatiempo, me acuerdo de Bhaktisiddhanta Sarasvati, que una vez había un saqueo musulmán, fue al templo y se habían robado las deidades. Y los devotos estaban preocupados y uno de ellos le preguntó a Bhaktisiddhanta Sarasvati cuando vino. Bhaktisiddhanta le dijo que estaban preocupados porque habían secuestrado al Señor. ¿Cómo es que el Señor había permitido ser secuestrado y robado así? Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur contestó que en realidad el Señor lo que está haciendo se está yendo, les dijo, porque les está sacando su concepción materialista de la deidad. Ustedes son muy materialistas, ustedes están adorando a la parte material de la deidad. Dios no puede ser secuestrado, Dios no puede ser robado, nadie se puede robar a Dios. Puedes sacar la cosa de madera, de metal, pero no puedes sacar la forma de metal, la estatua de metal. Pero vos no puedes robar a Dios. Entonces, lo que Dios está sacando, ustedes son muy materialistas, le dijo. Entonces Krishna se está yendo de acá les está haciendo un favor, les está haciendo misericordioso, les está dando una lección, les está mostrando, que les está rompiendo su concepto materialista de la deidad. Eso les dijo. Entonces, dejamos esto claro, ¿no es cierto? No es idolatría, o sea, no es reemplazo de la divinidad con otra cosa, y no es adoración material. También el Archa Vigraha es la forma autorizada que está en todas las yastras, no es imaginaria, no es caprichosa y no es especulativa, ¿sí? Entonces, la deidad puede ser de muchas maneras. La deidad puede ser, por ejemplo, o en el templo o en casa, la adoración de la deidad. Cuando se pone en el templo, es lo que se llama pranapatishta, o sea, se instala la deidad. La deidad pasa a ser regente, dueña del lugar, ahí no se puede sacar y no se puede parar esa adoración. Se instala ahí. Y eso lleva un estándar. Por ejemplo, la deidad se le ofrecen determinada cantidad de preparaciones diarias de alimentos, ofrendas, se las flores, ofrendas de distintos tipos, ¿no es cierto? Saumerios, flores, hay un montón de ofrendas. Eso en el templo. Me parece que se fue y ahora volvió. Me parece que sigo estando. A ver si estoy... Ahí estoy. Sí. No sé si se cortó o sigo. Creo que sigo. Bien.
En un momento dado dijo que se había intentando reconectar. Espero que no se haya cortado. Creo que no, porque si no, no me hubiese dejado finalizar. Bien, y estoy en vivo, así que debo seguir estando transmitiendo. Decía que bien, a la deidad en el templo se le ofrecen muchas cosas y me perdí. Porque se me fue con esto de que se fue. Ah, bien. Entonces uno puede estar en casa también adorando a la deidad. Es como en casa uno tiene un estándar menor. Pero ¿qué quiere decir? Esto es como el rey. Cuando el rey, lo que sería un rey justo, ¿no? Estamos hablando de reyes honestos, sabios, como puede ser, no sé, Prithu Maharaj, Prahlad Maharaj, grandes reyes. Un rey como corresponde, lo que nosotros sentimos que debería ser un rey. Un rey, cuando uno viene a la casa de uno, no deja de ser el rey. Y acepta, nosotros le vamos a dar desde nuestras condiciones, que no son palaciegas, le vamos a dar lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos. Y el rey lo acepta, porque es nuestro rey. Entonces va a aceptar lo que nosotros le ofrecemos. Y ese intercambio ¿no? de ofrenda está bien. Entonces él acepta. Pero cuando uno va al palacio, no le va a llevar un tupper con puré de papa y zapallo, qué sé yo. O sea, en el palacio hay comidas palaciegas. Entonces, cuando uno va al palacio, el rey acepta, tiene ahí su estándar palaciego, que ese es el templo. ¿Está bien? Y en la casa, el rey acepta ser adorado, ¿cómo se llama? Agasajado, cortejado, en la medida que se pueda. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que cuando está en nuestra casa es como un miembro más de la familia. Es algo muy lindo tener deidades. Uno puede... uno les da de comer todos los días, las levanta. Es más, acepta a la deidad, se acopla a la rutina de la casa. A veces uno las levanta un poco más tarde, un poco más temprano. A veces hay determinadas ofrendas, a veces hay otras. Hay lo que se puede, de hecho cada cosa nueva que se tiene, uno la puede ofrecer, qué sé yo. Todo, todo. Uno puede tener, no sé, un pullover nuevo que tuvo y va y se lo ofrece a la deidad. Uno tiene, toda la familia de uno es una ofrenda a la deidad. Entonces la deidad se acepta con todos los desatinos que hay en un hogar, ¿no es cierto? Probablemente a veces hay, porque, por ejemplo, el néctar de la devoción dice, ¿no?, que no se debe pelear delante de la deidad, no se debe hacer esto, un montón de cosas, pero eso es en el templo. En la casa de uno a veces uno discute, o a veces dejas tocar, ya, qué sé yo, habla fuerte, qué sé yo, pasa el perro, y bueno, el Señor es muy misericordioso, especialmente el Señor Chaitanya, y acepta estar como miembro más de la familia, y eso es hermoso, es algo muy lindo, es algo muy... Si no, los invito a que lo vivan. A veces uno dice, no, pero yo no tengo tiempo, no puedo, yo soy muy caído, yo no podría, por eso no tengo deidades. Si uno está en un caso de que uno dice, no puedo, no me da, uno siente que no puede, porque en realidad uno siempre puede. ¿Por qué no podría? Si uno dice en Bhagavad Gita, si uno me acepta una hojita, una flor, una agua, yo lo acepto si es con amor y devoción. Uno puede tener a la deidad y darle una hoja por día y un poquito de agua. Cualquiera puede tiene en este mundo acceso a una hoja o a un vasito así de agua. Entonces, a una oración simplemente. Uno puede hacerlo. Entonces, pero si vamos a decir que uno no lo sienta, que uno dice, bueno, no, estoy muy caído y no sé, no quiero cometer, uno siente que no quiere cometer esas ofensas. De todas maneras, para ese tipo de gente también existe ese tipo de devotos. Existe la deidad en el templo. Uno puede ir periódicamente al templo. Están todos invitados, la comunidad entera. Ahí está Krishna dando, la deidad, el Archa Vigraha, dando darshan. Darshan es visión, o sea que uno lo ve, como cuando uno ve los gurus, por ejemplo, no sé, cualquier cosa sagrada, que emana energía, ¿no?, pura. Uno toma, al tener visión, uno se purifica. Entonces, al tener solamente darshan de la deidad, ver la deidad, es purificatorio, es positivo, es constructivo, es inspirador. Entonces,
Uno puede ir periódicamente al templo y en el templo hay un equipo de brahmanas que atienden, sacerdotes, que atienden a la deidad, que es como decíamos, el palacio. Y allí uno puede hacer, por medio de ellos, uno puede llevar una cajita de saumerios, uno puede llevar, no sé, por mes, uno puede llevar flores que recoge por el camino, por el barrio. Uno puede llevar, no sé, un paquete de azúcar, un paquete de arroz, algo, una oración simplemente. Ir a ver la deidad en el templo. Y ahí está, misericordiosamente, para quien no tiene nada y para quien se siente totalmente caído e imposibilitado de adorar a la deidad. No obstante lo cual, vuelvo a repetir que es solamente un sentimiento que estaría bueno y los invito a que lo trabajen, porque nadie no puede. Todos podemos. Eh, a veces uno puede decir, no tengo la, no sé, no tengo la... tantas excusas puede haber. Uno dice, no tengo el dinero para comprarme una deidad. A veces también se ha escuchado eso de que, yo lo he escuchado, pero no es así, pero ahora lo voy a explicar. Uno dice, no, la deidad no debe ser comprada, la deidad se tiene que manifestar, o sea, que tiene que venir alguien y te tiene que dar una deidad, no sé, de alguna manera. Eso no es tan así, ¿por qué? Porque la primera la deidad, uno va al templo y se venden deidades, las deidades se venden, en algún momento son compradas las deidades, o sea, que el clase de deidades, eh, las deidades se venden, uno va a la India y las deidades se venden, el que fabrica deidades vende deidades. Entonces, una gila no se fabrica. Pero de todas maneras, eso es una manifestación de Krishna. Porque Krishna, cuando uno compra una deidad, se le manifiesta la posibilidad de comprarla, el dinero para comprarla, porque a veces no hay. ¿Dónde hay? No es que voy al chino y me compro deidades. No existe. Hay posibilidades muy únicas. Justo tiene que darse la inteligencia. Krishna te da la iluminación. El sentimiento tiene que ser de uno. Pero Krishna te da el camino para que así sea. Yo cuando quería comprar mi deidad, quería tener deidades, yo las compré, eso se las compré a Jai Baladeva, mis deidades. Pero yo, por ejemplo, no tenía dinero, creo que me las dio a pagar, se las fui pagando de a poco. Y ahí forjamos un poco de amistad, porque es una cosa linda la que se dio, quedamos así siempre en contacto por eso, y a partir de ahí un devoto me las trajo porque no la podía traer y se fue manifestando en mi casa la deidad. Y de hecho, inclusive, me acuerdo, ahora me estoy acordando a medida que lo voy diciendo, me acuerdo que yo no se las podía pagar y de repente se me manifestó un Lakshmi y fui y se la pagué todo. Él me las dio a pagar y yo, fue toda una cosa muy mística, se fue y se las pagué todas directamente. Y, y aparte eran justo las que yo quería, él no tenía y resulta que después consiguió unas y bueno, y todo eso forma parte de que Krishna lo manifieste, se manifiesta de esa manera. Entonces todo es una manifestación de Krishna. Creer que algo es distinto de una manifestación de Krishna es no ver a Krishna. Uno debe ver a Krishna en todo. Todo lo que pasa está siendo producto de la manifestación de Krishna. Entonces, si uno quiere tener deidades, uno le ora al Señor para tener deidades y va a tener deidades, de alguna manera u otra. Incluso, pero yo conozco historias, pero de deidades. Hay un devoto que me trajo una vez deidades para cuidar, que las había encontrado una señora en un jardín son Jagannath Balagam y Subhadra, en un jardín de infantes, junto con los juguetes de los chicos. Estaban las deidades de Jagannath Balagam y Subhadra. Y esta señora las vio y no sé que de alguna manera le dijo, las reconoció y se los dio a este devoto y este devoto dijo, sí, dámela. O sea que estaba el señor ahí jugando con los niños. Y bueno, yo las tuve acá en mi casa, él se fue de vacaciones, me las dejó para cuidar en un momento. Las deidades chiquititas, lindas, porque están todas así como, estuvieron siendo jugadas por niños, entonces quedaron así media mocha, y son pero hermosas. Y son deidades. Krishna se manifiesta, esa forma de la Virgaja es muy mística, es muy linda, es eh, muy misericordiosa. Les voy a mostrar mis deidades. A ver, vamos a ver la deidad. Este, a ver, aquí está el señor Chaitanya y Nityananda.
yo quería estas deidades porque siempre me llamaron la atención esas manos, que son como dedos gorditos, ¿ven? Entonces, justo se me manifestaron, justo se me manifestó de esa manera, tienen esos deditos que yo quería. Este, tienen estas deidades, mi guru después les dio nombre, Nita y Ram, y Sachinandana, esos son los nombres que le puso. Y, y está acá conmigo y vive con mi familia y es el miembro más honorable de esta familia. Y es hermoso porque uno por día le da frutas, hoy comieron bananas, y ¿cómo se llama? Ya me olvidé los lentes. Entonces uno va relacionándose con esa forma, los invito a que se relacionen de esa manera con la deidad. Bien, ahora acá dice, Prabhupada también aclara una cosa que es la de... Ahora sí, no estoy leyendo nada, así que no necesito los lentes, pero quería leer un pedacito acá, que Prabhupada dice que el camino del impersonal, del Jnana Yogi, que es el Jnana Yogi, que es el camino del Nirguna, o sea, de la adoración a lo que no está manifestado, lo Brahman impersonal. Acá Prabhupada dice algo que dije en su momento que era importante y que lo iba a mencionar posteriormente y lo quiero mencionar ahora, que es lo de que el peligro de caer en el ateísmo. Ahí está, eso dice. El peligro de caer en el ateísmo. De la adoración de lo impersonal al ateísmo hay un paso, una línea delgada. Entonces es peligroso incluso la adoración. Están bien encaminados porque obviamente hay un paso hacia el bhakti, pero también hay un paso para atrás, es decir, que vamos para adelante. ¿Está bien? Entonces, el devoto debe adorar, es conveniente, es lindo, es algo hermoso adorar a la deidad del Señor, al Archa Vigraja, vuelvo a repetir, que es la forma que el Señor acepta, en la que el Señor acepta estar en esa piedra, en ese metal, en esa madera, en ese óleo, dice. Yo antes de tener deidades tenía cuadros, por ejemplo. En un momento dado quise después tener deidades, pero primero tenía cuadros y adoraba un cuadro. Primero me acuerdo que fue un cuadro de, no sé si tenía Krishna solo, con una vaca. Después Radha Krishna puse. Y después un Panchatattva. Y después vinieron las deidades a vivir a casa. Entonces, los invito a tener deidades. Este verso nos invita a tener deidades. Este verso nos explica por qué tener deidades, por qué la adoración a la deidad. Tener deidades, vuelvo a repetir, o acercarse al templo y colaborar en este templo que es como el palacio, decíamos, de la deidad y en el cual reside en esa forma. Bueno, yo soy, por la misericordia de Madre Brindavan, estoy sirviendo hace algunos años como en el staff, digamos, en el Puyari, en el templo, o sea, sirviendo cocinándole a las deidades al mediodía, los días sábados. Entonces, por ejemplo, se hacen todos los días, se cocinan a la mediodía, actualmente son 7 preparaciones distintas que tiene. Nosotros no comemos en casa 7 preparaciones distintas. Capaz que alguno come 7 preparaciones distintas. Pero por lo general uno come una sola comida y a veces inclusive hasta a la noche comemos lo que queda del mediodía. O sea que lo que quiero decir con esto es que tiene condiciones mucho más opulentas en el templo, mucho más lindas. Es hermosa la adoración que hay en el templo, en todos los templos del mundo, de la deidad. Y uno puede ser partícipe de eso. Colaborando, puede llevar flores, vuelvo a repetir, puede llevar un paquete de azúcar, puede llevar un paquete de saumerio. El Señor todo lo acepta, todo lo acepta. Y en casa, en las deidades en casa se puede hacer un proceso muy lindo. Hay
devotos. Yo ahora no tengo, hace rato que no hablo con la madre Murti. Tiene un hermoso altar. Antes me mostraba fotos de su altar, me mandaba videos incluso de su altar. Tiene un altar, pero lleno de amor y devoción. Es yo de los devotos de por acá, uno de los más lindos altares que vi. Achyuta Prabhu. No me quiero olvidar de ninguno porque he visto tantos altares tan lindos. Todos los altares son lindos. Pero me acuerdo, así como cosas excepcionales, todas son excepcionales, pero me acuerdo de Achyuta Prabhu, el esposo de la madre Sanguini. También tiene un altar porque ellos son muy artistas. Entonces, a todo hacen una cosa. El altar es un colorido y una dedicación, pero una dedicación de más, es una cosa del mundo espiritual directamente. Uno lo ve y tienen mucha dedicación al altar. Entonces es hermosa la adoración de el Archa Vigraja, de adorar directamente a la forma de Krishna. Bien, bueno, entonces eso es a lo que nos invita este verso y nada. Entonces, hasta acá la, la charla del día de hoy. Agradezco nuevamente, como siempre, la misericordia de Prabhu Chitrak, que me invita muy generosamente a poder compartir con ustedes una lectura y unas palabras acerca de el Señor. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Vuelvo a repetir lo de los comentarios, si alguno tiene algún aporte o algo y alguna pregunta, por favor que la haga en la parte de comentarios y ahí la vamos evacuando convenientemente en el transcurso de la semana. Reverencias para todos. Hare Krishna Gauranga.